Hola, ¿cómo están? Buenos días, me da mucho gusto saludarlas. El día de hoy les estaremos compartiendo esta breve reflexión. No vamos a tener una reunión sobre nuestro libro de No te compares. El día de hoy vamos a tener una breve historia, les voy a contar una breve historia de este libro que en su momento también hemos compartido, que se llama Mujeres Piadosas. El día de hoy vamos a compartirles la historia de D.L. Moody y el título es El impacto de una madre trabajadora. Y se los comparto porque como todo lo que nosotros leemos y que son complementos todos estos a la palabra de Dios, todo nos ayuda a bien. Entonces, antes que nada, quiero pues darles la bienvenida. Si ustedes están viendo esta pequeña reflexión, gracias por verla. Deseamos que sea de bendición para tu vida. Y si tú no eres miembro de la iglesia, si alguien te ha compartido esta historia, este link, el día de hoy, pues nos dará mucho gusto que puedas buscar más recursos en la página de nuestra iglesia, Rey de Reyes, o también en internet, cualquier recurso cristiano que pueda ser de bendición a tu vida. Vamos a empezar leyendo el Proverbio 31, que yo creo que todas conocen, y fíjense que yo tengo una situación en particular con este proverbio, porque habla del elogio a la mujer virtuosa, pero también es un proverbio que pues tiene tantas cosas buenas que hasta parecen inalcanzables, ¿verdad? Como que estamos hablando de una mujer que, ¿dónde la vamos a encontrar? Porque están muy escasas estas mujeres virtuosas. A veces nos queda muy alto el nivel de lo que se habla aquí, pero justamente esta historia que les voy a contar tiene mucho que ver con este proverbio. Entonces se los voy a leer y vamos a orar para empezar con esta pequeña reflexión. Dice, Proverbios 31, del 10 al 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te alabo y te doy gracias, Padre, porque podemos compartir un poquito más de lo que tú nos regalas en tu palabra, en la Biblia. Queremos aprender el día de hoy a cómo ser una mujer virtuosa, a que todas estas características las apliquemos en nuestra casa con todo nuestro amor, con todas nuestras fuerzas, para que tú estés complacido, para que tú estés contento con nuestro caminar. Te rogamos pues que tú abras nuestra mente, nuestro corazón y nuestro oído para que esto que tú quieres enseñarnos sea de bendición y lo podamos realizar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues la historia que les voy a contar, se las voy a contar lo más rápido que pueda, se los prometo.
Les decía yo, se llama el impacto de una madre trabajadora. Y ahora viene mucho al caso porque hay muchísimas mujeres trabajadoras, ¿verdad? La mayoría de los hogares tienen una mamá trabajadora, cosa que antes pues no era así, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto de la vida de L. Moody? Bueno, hablaremos primero de la mamá, porque de ella es la historia, y después de él, ¿no? Pero bueno, digamos que la importancia de esta lección es el hijo, que es L. de Moody, cambió totalmente el curso del cristianismo, y esto fue por el impacto de su mamá. Entonces, por eso primero vamos a hablar de la mamá. Su mamá se llama Betsy. Ella inicia la historia diciendo que su familia era una buena familia, una familia importante, y era próspera. Cuando se casó era próspera. Pero después llegó el vicio del alcoholismo a su esposo, y pues él pierde todo, toda esa prosperidad que tenía la pierde, y para acabarla muere. El esposo muere de un infarto, dejándola a ella viuda con todos los niños del mundo, yo digo, con 9 hijos, todos menores de 14 años. Además de esto, no la dejó solo en esa condición. Esto estamos hablando de los 1830 y tantos, o sea, una época totalmente diferente a esta, mucho más difícil. Le dejó una deuda muy alta, y a raíz de esta deuda les quitan todo literal. Dice la historia que hasta la leña que tenían por ahí guardada se la llevaron los prestamistas. Obviamente se quedan sin provisión, se quedan sin todo lo que tenían. Supongo yo fue un embargo el que les hicieron. Y bueno, toda esta situación, así empieza su vida de mamá. Imagínense esto. Y empieza la batalla en su mente, porque todos sus familiares le decían a ella, le aconsejaban: reparte a tus hijos, no vas a poder, siendo una viuda con 9 hijos, todos menores de 14 años, ¿qué vas a hacer? Mejor repártelos, ¿no? Pero la verdad es que ella desistió de esta idea, y llegó el primer gesto de misericordia de algunos de sus familiares, quienes pagaron un año de hipoteca de su casa. Y después también hubo una figura muy importante, que fue el pastor de una iglesia, que empezó a ayudarle llevándole comida y siendo una figura paterna. Es decir, vio una situación tan triste y deplorable que yo creo que se metió a sus vidas. Y aquí la historia narra que este pastor animaba mucho a Betsy y le decía que ella debía mantener a su familia unida. Ella ya tenía esa idea, pero qué bueno, porque Dios siempre provee de gente que te va a reforzar las buenas ideas. Entonces este pastor, esa fue su función, le ayudaba económicamente, con comida, y también le animaba. Ella, Betsy, asistía fielmente a la iglesia, seguramente por la influencia de este pastor. Tenía 3 libros en su casa, solo 3 libros. No creo que hubiera tenido para más, porque con 9 hijos no estaba comprándole o tenía la facultad de, ¿verdad?, comprar otras cosas. Tenía una Biblia, tenía un catecismo y tenía un librito devocional. Y dice librito devocional. Eso quiere decir que era una cosa pequeñita, ¿verdad? Tenía esos 3 libros. Ella tenía que trabajar duro en todo lo que pudiera. Araba tierra, sembraba, buscaba trabajo con los vecinos, de lo que fuera. Su trabajo era duro, era muy duro, pero tenía una convicción en su corazón. Su confianza estaba puesta en Dios. Y esas eran sus palabras: mi confianza está en Dios. Ella mantenía una actitud muy alegre delante de sus hijos. Siempre, aunque en las noches, muchas veces, lloraba tanto que así se quedaba dormida. ¿Hasta aquí has notado algo? A mí me impacta esto. Ellos no venían de una familia cristiana. Esta historia no nos dice que ella era hija de un pastor, o que venían de una familia cristiana, o que por generaciones. Ella era la primera generación, así lo entiendo yo, porque no hay más datos. No dice que ellos fueran cristianos como tal. Yo creo que ella
no tenía nada y obviamente por eso su convicción era, mi confianza está en Dios. Mi confianza está en Dios porque no tenía otra cosa por la cual o con la cual tomarse y creer que de ahí pudiera venir algo bueno, ¿verdad? Pero sin embargo estas acciones que ella tiene, pues a mí me hacen ver a una verdadera hija de Dios, a una cristiana. El ministerio de su hogar cambiaría al mundo. El ministerio que ella hizo en su hogar cambiaría al mundo por medio de su hijo, porque su hijo, Moody, ahora vamos a hablar de Moody un poquito, era un niño travieso, era un niño testarudo como cualquier niño, recibió poca educación porque pues 9 hijos y una mamá, seguramente las oportunidades eran muy poquitas, pero era un niño trabajador, obviamente, hacía trabajos pesados para poder ayudar en casa con los gastos. Pero él a los 17 años decide irse a Boston, ellos estaban en otro estado, esto es en Estados Unidos, y él se va a los 17 años con un tío, quien le ayuda y empieza a trabajar en una zapatería. Le va bien, le empieza a ir bien, pero al sentirse solo busca unirse a una iglesia. Y tú empiezas a pensar, ¿por qué él pensó en unirse a una iglesia? Porque era lo que él veía en su mamá. Si tú regresas esta pequeña reflexión, yo les puse que ella asistía fielmente a la iglesia. Y como les decía, seguramente era porque no había de otra, ¿verdad? Ella tenía una situación y vivía una situación tan difícil que ella buscaba fervientemente a Dios. Entonces, su hijo, Moody, a los 17 años se va, pero algo importante es que él busca unirse a una iglesia cuando se siente solo. Las enseñanzas de la escuela dominical lo llevan a aceptar a Jesús. ¿Te das cuenta? Esta es una familia no cristiana que se convierte, que ellos aceptan a Jesús. Esto es a los 19 años. Y bueno, él sigue intentando progresar y ahora se muda a Chicago para iniciar una carrera de comerciante. También empezó, a la par de esta educación que él buscaba, él empezó un trabajo evangelístico con niños y le fue muy bien porque este trabajo que él realizó junto con otra persona le abrió las puertas para crear una iglesia que creció muchísimo. Esto ocurrió en 15 años. Y les quiero leer una parte de esto porque dice aquí, un segundito. Dice, después del gran incendio, después de que él tiene esta iglesia, después de que alcanza mucha popularidad esta iglesia, dice, después del gran incendio de Chicago, él ya está en Chicago, en 1871 se sintió llamado a comenzar una carrera como evangelista itinerante usado por Dios para traer avivamiento. El mundo no volvería a ser el mismo. Acompañado con la música de Ira Sankey, viajó por todos los Estados Unidos de América y por el mundo, predicando a multitudes de miles y decenas de miles y viendo cantidades innumerables de personas venir a Cristo. Aquí con esto ya nos podemos dar cuenta el impacto de este hijo, ¿verdad? Este hijo alcanzó tantas almas te puedas imaginar, porque dice aquí, predicando a multitudes de miles y decenas de miles y cantidades innumerables de personas salvas que aceptaron a Jesús. Todo esto que vamos a platicar, seguir platicando de su mamá, este fue el fruto. Esto fue lo que él alcanzó. Por eso se los quería leer. A los 36 años, cuando él decide entonces ya ser evangelista, a los 36 años, en el 75, en un sermón del Salmo 51, que él está predicando en una iglesia, su mamá se levanta cuando hacen la invitación para que acepten a Jesús. Y pues no sabemos el por qué ella se levantó, ¿no? De hecho, él mismo dice que él cree que su mamá ya era salva y que lo que ella hizo fue levantarse para que oraran por ella, para despertar en ella un avivamiento, ¿no? Para que despertara espiritualmente, pero sus hechos eran ya de una persona salva, imagínate. Su hijo permaneció siempre en contacto con su madre, incluso se estableció cerca de ella. Al viajar le escribía buscando su consejo. Qué vínculo tan bonito, ¿verdad? Les voy a leer otra parte.
que dice aquí. Cuando habla de que él buscaba su consejo, dice él, pensaba tanto en mi madre que no puedo expresar ni siquiera la mitad de todo lo que él piensa. Ese rostro tan amado. No había sobre la tierra otro rostro más dulce. He estado volviendo a casa durante 50 años y siempre con la misma alegría. Cuando me acercaba a unos cuantos kilómetros de la casa, siempre me impacientaba y comenzaba a recorrer de un lado a otro el vagón. Me parecía que el tren nunca iba a llegar a Netherfield. Durante 68 años ella vivió en esa colina y cada vez que volvía a casa de noche siempre miraba para ver la luz en la ventana de mamá. Él siempre estuvo cerca de su mamá. Su mamá, Betsy, vivió 91 años. Solamente 3 años después de la muerte de ella, su hijo Moody murió. Pero quiero también leerles o comentar algunas de las palabras que él dijo en su funeral. Dice aquí. Y es cuando esto hace sentido, porque dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa las perlas, confía en ella el corazón de su marido. Ella fue viuda 54 años, pero amó a su difunto esposo hasta el día que ella murió de la misma forma en que lo había amado durante toda su vida. Nunca escuché una queja, dice Moody, y ella nunca enseñó a sus hijos a hacer otra cosa más que reverenciar a nuestro padre. Ella lo amó hasta el final. Busca lana y lino con gusto, y con gusto teje con sus manos. Esa era mi mamá. Evalúa un campo y lo compra, y con sus propias manos planta una viña, ciñe su cintura con firmeza y esfuerza sus brazos, comprueba que le va bien en el negocio y no se apaga su lámpara en la noche. La lámpara de la viuda Moody había estado encendida 54 años en aquella única recámara. Sus manos extiende al pobre y tiende sus manos al necesitado. Algo característico de mi madre es que nunca rechazó a un pobre que llegara a pedir a nuestra casa. Una vez no teníamos nada más que una hogaza de pan y alguien tocó a nuestra puerta. Estábamos hambrientos y ella nos dijo, a ver, hijos, ¿les corto las rebanadas un poco más delgadas para poder compartirle algo a esta persona? Y todos votamos que sí. Así es como ella nos enseñó. No teme por su familia a causa de la nieve porque toda su familia está vestida de ropa doble. Ella dejaba entrar a la casa a los hijos de los vecinos, aunque metieran nieve con sus zapatos, y cuando iba a ver una fiesta, ella decía, ¿quién se va a quedar conmigo? Voy a estar sola. ¿Por qué no les dicen a todos que vengan a casa? De esta manera los mantenía todos en su casa y sabía dónde estaban todos sus hijos. Ella siempre buscó la unión. La puerta nunca se cerraba con llave hasta que supiera que todos estaban en casa, seguros. Para ella no había nada que fuera demasiado difícil cuando se trataba de proteger a sus hijos. Este libro, un pequeño libro de devocionales y la Biblia fueron los libros que tuvo en estos días y cada mañana nos levantaba para leernos algo de este libro. Por todo el libro, por toda la Biblia, había líneas subrayadas y notas. Y los domingos siempre nos llevaba a la escuela dominical. No se discutía si íbamos a asistir o no. Toda la familia iba a la iglesia. Cuando todo estaba en su contra, este fue su lema: mi confianza está en Dios. Mi confianza está en Dios. Y cuando los vecinos le decían que repartiera a sus hijos entre sus parientes, ella les contestaba: no lo haré mientras tenga estas 2 manos. Ellos le respondían: pues ya sabes bien que una mujer no puede criar a 7 hijos, porque ella estaba embarazada de gemelos. Yo les dije que tenía 9. Pues ya sabes bien que una mujer no puede criar a 7 hijos. Van a terminar en la cárcel o colgados con la soga en el cuello. Ella se esforzó y trabajó muy duro. Ninguno de sus hijos terminó en la cárcel y ninguno de nosotros acabó con una soga en el cuello. Si todos tuvieran una madre como esta, si el mundo fuera creado con este tipo de madre, no habría necesidad de cárceles. Qué bonito, ¿verdad? Y dice más cosas que si las leo voy a llorar. Además, ¿no? Les invito a que si tienen el libro lean esta historia. ¿Qué aspectos vemos? Ya, según yo, como siempre no me voy a tardar, pero ya me tardé.
¿Qué aspectos vemos en esta historia? Aspectos muy importantes, lo más importante. Estamos hablando de una madre trabajadora. Tú eres una mamá trabajadora, lo sé, porque hoy día todas estamos como madres trabajadoras o la gran mayoría. Pero ¿sabes qué? Aquí esta historia habla de un trabajo duro físico increíble para suplir las necesidades de 9 hijos. Entonces empieza a reflexionar. Ya no debo quejarme, ¿no crees? Porque esta mujer fue capaz de dar su máximo esfuerzo físico, hablando de estos aspectos que vimos. Pero también, ¿sabes qué? Ella también trabajó e hizo lo imposible para que su familia estuviera unida. Y esto es un aspecto de un ministerio de tu casa. Ella hizo lo imposible, de verdad lo imposible. Para ese tiempo, por eso todos le decían, tus hijos van a acabar en la cárcel, van a acabar colgados en una soga, porque es imposible que una mamá sola pueda educar sola a 9 hijos, todos chiquitos. Pero ella hizo lo imposible, 100% dedicada a sus hijos. ¿Cómo? Sí se puede, ¿verdad? Esta historia me comprueba que esa mujer virtuosa existió en condiciones mucho más difíciles de las que hoy día vivimos. Los llevaba a la iglesia, dice, les leía la Biblia. Ella fue fiel. ¿Y sabes qué? Dios fue fiel en darle un hijo con un ministerio que cambiaría el mundo. Y obviamente fue fiel Dios en que ninguno de sus hijos amaneció colgado y ninguno de sus hijos estuvo en cárcel. Dios fue fiel porque él vio la fidelidad de esta mujer. Por último, quiero dejarte aquí unas preguntas de reflexión. Con todas sus luchas y las tribulaciones, Betsy, la mamá de Moody, fue fiel. ¿Hay algo que te impide seguir asistiendo fielmente a la iglesia? ¿Qué pasos concretos puedes dar para asegurarte de que tú y tus hijos asistan a la iglesia con regularidad? Queremos que Dios sea fiel con nosotros, queremos que Dios nos responda, queremos salir del problema, queremos que el problema termine, la crisis termine, que nuestra situación difícil termine, pero yo creo que muchas veces Dios voltea y ve que nosotros no hemos sido fieles. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Algo nos impide seguir asistiendo fielmente? Hay que hacer algo. ¿Cuántos obstáculos crees que Betsy tuvo para llevar a sus hijos? Eran 9 hijos. Yo batallo con 2 hijos, porque uno se pone en contra del otro y a veces los dos se ponen en mi contra y son 2. Y a veces me cuesta trabajo controlarlos. Imagínate controlar 9 hijos. Pero ¿te acuerdas de la historia? No podían decir que no. Ella tenía un carácter, no lo leí aquí, pero aquí lo dice la historia. Ella era dura, ella era firme, ella era tenía un objetivo y el objetivo era, no se discutía si vamos a la iglesia todos. Entonces, ¿qué pasos concretos tienes que hacer o que dar? ¿Has enseñado a tus hijos a estar sinceramente agradecidos por toda la provisión de Dios para sus necesidades? Incluso las que parecen ordinarias, la comida de todos los días, la casa, el que puedan estar calientitos en el invierno, que en verano puedan disfrutar de el calor. ¿De eso están conscientes tus hijos? Hay que hacerlos conscientes. ¿Estás dispuesta como Betsy a compartir lo que tienes? Ella partió las rebanadas más delgaditas de un pan para poder darle a alguien. ¿Cómo puedes enseñarles a tus hijos a ser generosos con lo que tienen? Poniendo el ejemplo, como ella. ¿Alguna vez estuviste en una situación en la que necesitabas algo que parecía imposible y Dios lo proveyó? ¿Por qué no tomas un tiempo para contarles a tus hijos de esta historia de cómo Dios te proveyó? Esta es la reflexión que quería compartirles. Yo sé que aquí hay muchas mujeres trabajadoras, pero tenemos que enfocarnos en el trabajo de nuestros hijos, en el trabajo de nuestra casa, en ser fieles a la iglesia, a la asistencia de la iglesia, fieles leyendo la Biblia, fieles orando a Dios, porque yo creo que en la medida que somos fieles, y mira, muchas veces no es así,
la mayoría de los días, si Dios midiera nuestra fidelidad, no nos daría tanto, pero Él es bueno siempre. Hay que tener en cuenta esta historia. Te agradezco por este tiempo y si puedes, compártela. Yo espero que si eres una mamá trabajadora, esta historia te aliente y que tú sepas que la situación que tú vives siempre va a tener una solución y que nuestra convicción sea la de Betsy, ¿no? Que nuestra convicción siempre sea poder decir: mi confianza está en Dios, aún en la peor de las situaciones, de la situación económica, con algún hijo, lo que sea que estés pasando. Te mando un abrazo, bendiciones, y el próximo 13 de agosto tenemos clase presencial. Les mando el calendario y por favor comparte esta publicación. Bye.